El modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y contó con figuras tan importantes como Leopoldo Lugones en Argentina, José Martí en Cuba y, figura central de este video, Rubén Darío en Nicaragua, entre muchos otros. Los topónimos no están mencionados aquí por azar o por afán geográfico. El modernismo literario fue una corriente nacida en América. Fue el primer movimiento de tal magnitud surgido en el, entre comillas, Nuevo Mundo, que se trasladaría luego al Viejo Mundo, y no al revés. Marca entonces el inicio de una explosión de las letras latinoamericanas, que culminaría en el famoso boom, al cual algún día, si quieren, le dedicaremos un video. El día de hoy analizaremos uno de los más famosos poemas de uno de los más famosos poetas modernistas, Sinfonía en Gris Mayor, con el objetivo de dilucidar las características de tan importante movimiento. Si no lo han leído o quieren refrescarlo antes de ver este análisis, pueden escucharlo en el canal. Les dejo el link al audiolibro en pantalla y también en la descripción. Empezaremos nuestro análisis con el título del poema, en el que ya aparece una importante clave de lectura. Por un lado, la palabra sinfonía nos lleva al ámbito de la música. Por el otro, la palabra gris al de la pintura. Una de las características del modernismo es el acercamiento de la literatura con otras artes, y esto es exactamente lo que ocurre aquí. Hay, en el poema, una continua búsqueda de efectos visuales y sonoros. Estas imágenes son abundantes y no es difícil hallarlas, sobre todo las visuales. Algunos ejemplos, nada más arrancar el poema, son: el mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc y lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. Esto tranquilamente podría ser la descripción de una pintura. Por otro lado, las imágenes sonoras, aún sin ser tan abundantes como las anteriores, no son mucho más complicadas de encontrar. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. Son algunas de ellas. Dicho esto, el acercamiento al mundo de la música no se da tan solo a través de estas imágenes, sino también por otro recurso: la musicalidad inherente a los versos, importante en cualquier poema, sí, pero que en el modernismo ocupó un lugar central, siendo el principio constructivo de su poesía. Esta musicalidad, o ritmo, se logra en la poesía mediante distintos recursos. La rima es uno de ellos, que en este caso obedece un esquema simple. La rima del primer y tercer verso de cada estrofa varía, mientras que la del segundo y la del cuarto permanece invariable, repitiéndose siempre una I aguda, asonante. Esto significa que se repite la vocal pero no las consonantes. Cabe aclarar que una excepción a esto es la tercera estrofa, la única en tener 5 versos y que presenta la principal ruptura de la rítmica del poema. La métrica tampoco varía, teniendo cada verso 12 sílabas. Lo que sí presenta una mayor versatilidad son los acentos. Estos, de la misma forma que en una palabra, señalan en dónde recae la intensidad en cada verso. La disposición de los acentos se elabora de manera similar en las primeras 2 estrofas. Luego, como ya dijimos, cambia rotundamente en la tercera estrofa y vuelve a mutar en la cuarta estrofa, en la que el primer verso se interrumpe a la mitad por un punto, lo cual vuelve a ocurrir de manera similar en las últimas 2 estrofas. Sin detenernos mucho más en este punto, queda claro que la elaboración rítmica del poema está laboriosamente cuidada y presenta un fuerte contraste con la parquedad del tema que es tratado. Todo esto es importante, porque durante el modernismo se llevó a cabo una fuerte renovación formal
que más adelante retomaremos. Vayamos ahora con la recién mentada temática de la composición. Básicamente, el poema describe un paisaje marítimo, pero este no es un paisaje objetivo que busca ilustrarnos de un ambiente real, sino que está cargado por la subjetividad, la quietud o incluso tedio que de él se desprende. Está desplazado del marinero, verdadero poseedor de aquellos sentimientos de melancolía que llegan a un clímax, si se le puede llamar así, al final. Todo esto se consigue justamente a través de las imágenes que antes mencionamos y del recurso del hipálaje, que consta del desplazamiento de una característica propia de un objeto a otro. Todos los elementos hasta acá descritos se orientan en una dirección, el goce estético del lector. A diferencia de la literatura previa, que solía estar unida a otras esferas, como la política o la filosofía, con este movimiento las letras toman autonomía. Esto significa que dejan de buscar su objetivo por fuera de ellas, como podría ser el convencer a los lectores de una verdad, y comienzan a apuntar hacia adentro. Por esto es que en la literatura modernista es tan común la reflexión metaliteraria, aunque no aparezca en el poema que estamos analizando. Entonces, la literatura se presenta con el modernismo como un fin en sí mismo. También a causa de esto es que en esta literatura suele predominar la forma sobre el fondo. Suele ser más importante cómo se escribe que aquello sobre lo que se escribe, cuestión que sí vimos en Sinfonía en Gris Mayor, cuando analizamos la musicalidad como principio constructivo. Esta autonomización de la literatura y del arte viene a romper con un orden previo, pero es importante remarcar que los modernistas no llegaron para destruir todo lo anterior y comenzar algo totalmente novedoso. Por el contrario, acostumbraron a retomar viejos procedimientos, pero utilizándolos de una manera novedosa, disponiendo de ellos de una manera distinta. Para una completa demolición de la tradición, harán falta unos años más, con la llegada de las vanguardias. Para finalizar, cabe la aclaración de que el modernismo fue un movimiento de enorme magnitud, que abarcó diversos géneros y que no se dio de igual forma en todos los lugares y en todos los autores, pero nos conformamos con haber señalado algunas características fundamentales para comprender mejor la corriente, en el caso de la poesía, en un poeta faro para los modernistas, como lo fue Rubén Darío. Si les gustó o les ayudó a comprender un poco mejor qué es esto del modernismo, o si entendieron un poco más este famoso poema de Sinfonía en Gris Mayor, me ayudarían mucho, pero verdaderamente mucho, dejándome un like y un comentario acá abajo contándonos qué les pareció. Además, si les gusta el contenido que subimos al canal, tanto audiotextos como análisis literarios, pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Esto sería todo por mi parte. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.